Mi abuela nació y creció en un pequeño pueblo. Después de que mi abuelo muriera, empezó a permitirse hacer cosas que nunca pudo hacer en su pueblo porque estaba mal visto, y cosas que nunca pudo hacer estando mi abuelo vivo porque corría el riesgo de que él golpeara. Una de esas cosas que empezó a hacer después de que mi abuelo murió fue que le gustaba beber, no se embriagaba ni siquiera cerca, pero sí se complacía con una botella. No bebía cerveza, solo licor, y cuando ya estaba de humor debido al licor, le gustaba contar historias de cuando vivía en ese pueblo antes de casarse. Nunca nos dijo el nombre del lugar donde nació y creció, simplemente lo llamaba Pueblo Rascuache. Quiero contar algo que solía decir mi abuela. En ese pueblo, mi abuela vivía con sus padres y hermanos. Como era la mayor, sus labores domésticas eran más que las de los demás. Se encargaba de ir a comprar, moler maíz y traer agua. Por las tardes, tenía que cuidar los animales de mi bisabuela, todo esto antes de que oscureciera. En aquellos tiempos no había electricidad y los alrededores estaban cubiertos de pura maleza. La única luz que había venía de la luna. Además, mi bisabuela tenía una regla más: pedía a todos que se fueran a dormir a partir de las 8 de la noche porque, conforme avanzaba la noche, el mal se hacía presente. Mi bisabuela le dijo a mi abuela que cuando estuviera cerca el atardecer, nunca se acercara a la casa de una señora que, según todos, era una bruja. Así que, obviamente, mi bisabuela no quería que ninguno de sus hijos se acercara a esa casa. Se decía que esta mujer le gustaba convertirse en un mono negro por la noche y caminar entre los árboles, colándose en las casas y robando comida. Por esa razón, cuando llegaba la mañana, muchas personas descubrían que ya no tenían comida o que estaba podrida, junto con rastros de pelaje de mono. También se mencionaba que, por la noche, la gente podía ver cómo entraban muchas personas del monte y animales mucho más grandes de lo que deberían salir de la casa de esta mujer. Se decía que su magia negra había convertido a personas en animales. Poco después se hicieron conocidos como los nahuales del monte. Además, entre los vecinos se rumoreaba que ya la habían visto practicando artes oscuras. Estos rumores y experiencias de los aldeanos despertaron gran curiosidad en mi abuela. Una mañana, como cualquier otro día, mi abuela fue a una tienda a comprar lo que le habían encargado ese día. No pudo dejar de pensar en todo lo que decían sobre la supuesta bruja. Como si fuera una coincidencia muy extraña, se encontró cara a cara con esa mujer. Era como si ella la hubiera convocado al pensar tanto en ella. La mujer habló con mi abuela y le dijo que necesitaba un favor, que tenía que hacer algo, pero como ya era una mujer mayor, no podía hacerlo. Así que le pidió a mi abuela que la ayudara. Mi abuela le dijo que tenía que irse con la excusa de que mi bisabuela la regañaría por tardar tanto en traer las cosas. Entonces, la mujer le dijo que, si la ayudaba, le daría algo a cambio, una bolsa de carne lo suficientemente grande para que toda la familia comiera. Sin saber de dónde, mi abuela vio a la mujer sacar una bolsa de carne. Era extraño porque mi abuela jura que esa bolsa no estaba ahí momentos antes. En aquel entonces, y especialmente en el pueblo donde vivía mi abuela, poder comer carne era un lujo que muy pocas personas podían permitirse. Mi abuela aceptó ayudarla. Lo que la mujer quería no era nada fuera de lo común, de hecho, era algo que cualquier persona mayor hubiera pedido. La mujer necesitaba una caja que tenía en lo más alto de un estante. Mi abuela tuvo que poner un cubo encima de una silla y pararse en él para alcanzar esa caja. No era una caja con símbolos o hecha de huesos. Era una caja común y corriente. Tan pronto como mi abuela bajó esa caja, la mujer le entregó la bolsa con los 3 kilogramos de carne. Al regresar a casa, como era de esperarse, le preguntaron de dónde sacó tanta carne. Con miedo, les contó todo lo que había sucedido. Mi bisabuela estaba muy enojada pero también preocupada. Así que le pidió a mi abuela que fuera a la casa de esa mujer y le devolviera la carne. Mi abuela obedeció, fue a la casa. Sin embargo,
por más veces que tocó la puerta, no recibió respuesta. Se acercó a la ventana para mirar adentro y fue entonces cuando vio que la mujer tenía sobre su mesa un montón de hierbas y huesos, utensilios de madera y calabazas. Además, había algunas figuras de madera de aspecto feo y junto a ellas había un libro negro. Mi abuela se sintió muy asustada. Lo que vio la había paralizado. No podía dejar de mirar por la ventana y, como si hubiera despertado de un trance, logró controlarse y salir. Cuando llegó a casa de mi bisabuela, explicó que nadie le había respondido y no pudo dejar la carne porque no se había atrevido a entrar por lo que había visto adentro. Al final, fue mi bisabuelo quien decidió que lo mejor sería tirar la carne en el patio, asegurándose de que los animales no la comieran. Un rato después, cuando terminaron de comer, mi abuela fue por leña al patio para encender el fuego y empezar a hacer tortillas para mi bisabuelo. Mientras recogía la leña, percibió un olor fétido y, al acercarse para ver de dónde venía ese olor, se dio cuenta de que era la carne que les habían dado un par de horas antes. Vio con horror que la carne estaba infestada de gusanos y podrida, como si hubiera estado allí durante días. Días después del incidente, mi bisabuela decidió que sería mejor que mi abuela se quedara y cuidara de sus hermanos, y que ahora ella sería la encargada de hacer los mandados. No pasó mucho tiempo antes de que un día, mi bisabuela tuviera que ir a moler el maíz. Ella se quedaría despierta velando por ellos hasta que llegara su mamá. Ella ya había tardado más de lo esperado. A medida que pasaban las horas, empezó a sentirse muy hambrienta. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta. Mi abuela se acercó y revisó antes de abrir. Mirando por un agujero en la vieja puerta, vio que era una mujer con un huipil blanco y un rebozo, llevando un cubo de maíz recién cocido que, a los ojos y al hambre de mi abuela, parecía muy apetitoso. Abrió la puerta para comprar algo. La mujer le entregó 3 mazorcas de maíz en una bolsa y le dijo que no era nada, que era un regalo para mi bisabuela. Mi abuela tomó el maíz y le agradeció. La mujer continuó su camino. Nunca había visto a esa mujer por el pueblo, pero no pensó mucho en ello porque tenía mucha hambre y no pudo resistir la tentación de comer una mazorca de maíz. Dijo que olían muy bien, que le abrieron aún más el apetito y, antes de darse cuenta, se las había terminado todas. Finalmente, cuando mi bisabuela llegó a casa, encontró a mi abuela sintiéndose mal. Se quejaba de un dolor muy fuerte en el estómago y la cabeza. Pasaron los días y mi abuela aún no se recuperaba como se esperaba. Sentía mucha presión en la cabeza, se veía pálida y no quería comer. Esto, junto con empezar a tener fiebre por la noche, se acercó a mi bisabuela y le dijo que sentía su cabeza muy extraña. Mi bisabuela la tocó y, además de sentir la fiebre, notó una horrible sorpresa: había gusanos en el pelo rizado de mi abuela. Esto no era posible porque la noche anterior le había dado un baño para bajar la fiebre y le había peinado el cabello. Mi bisabuela comenzó a interrogar a mi abuela, preguntándole si no había salido al patio y se había metido accidentalmente entre hierbas y árboles, buscando una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero mi abuela, llorando, dijo que no, que sentía mucha presión y dolor en la cabeza. Ella le preguntó si había comido algo fuera de la casa y fue entonces cuando le contó acerca de la mujer que pasaba vendiendo maíz la tarde en que había ido a moler. Mi bisabuela estaba a punto de regañarla cuando mi abuela corrió al patio y vomitó allí, pero lo que salió de su garganta eran como 10 gusanos, no muy largos, pero bastante gordos. En ese momento se acercó una gallina que estaba cerca y empezó a comer los gusanos. Cuando la gallina terminó de comerse el último gusano, por alguna razón, corrió hacia el bosque. Y al desaparecer entre los árboles, se escucharon risas malévolas. Dicen que hay personas que vieron cómo la gallina pasaba corriendo junto a ellos y vieron cómo era la gallina la que se reía. Esa noche mi abuela no pudo dormir.
Aún sentía esa extraña sensación en la parte superior de la cabeza y, por más que se lavaba y se cepillaba los dientes, no podía deshacerse del sabor desagradable en la boca. Permaneció despierta un rato más y fue entonces cuando escuchó voces fuera de la casa, como si alguien pasara. Por curiosidad, miró por el mismo agujero en la puerta por donde había visto a la mujer que le dio el maíz y vio que eran 3 personas dirigiéndose a la casa de la mujer de la que decían que era una bruja. Mi abuela esperó un poco más porque quería confirmar lo que decían sobre las personas que iban con esa mujer. Así que, después de 1 hora, mi abuela presenció algo que nunca olvidaría y cada vez que mi abuela llegaba a esta parte de la historia, todos notamos que sentía un miedo terrible. Mi abuela escuchó sonidos de animales muy fuertes que aparentemente venían de la casa de esa mujer. Miró por el agujero de la puerta de nuevo y vio 3 cerdos inusualmente grandes regresando por el camino por donde habían pasado esas 3 personas hace un rato. Los cerdos eran de tamaño colosal y sus ojos brillaban como fuego a la luz de la luna. Inmediatamente, mi abuela comprendió que estos no eran animales ordinarios. Con mucho miedo y tratando de no hacer ningún ruido, regresó a su hamaca. Sin embargo, comenzó a escuchar ruidos fuera de la casa, como si esos animales se estuvieran acercando. Y unos segundos después, comenzaron a rascar la puerta con sus pezuñas, así como a golpearla con sus hocicos. Se cubrió completamente con la manta e intentó rezar lo mejor que pudo. No sabía cómo rezar, solo repetía las palabras Padre Nuestro varias veces mientras se aferraba a la manta. Cuando finalmente, después de un rato, esos animales aparentemente se aburrieron y se fueron, mi abuela pudo quedarse dormida. Varios minutos después, cuando despertó a la luz del día, se levantó rápidamente para mirar afuera. Fue entonces cuando encontró la puerta toda astillada por los golpes que había recibido. Había huellas de cerdo por todas partes. La puerta ya era vieja, si alguien hubiera querido derribarla a golpes fácilmente habría caído. Tal vez esto había sido una intimidación de esa mujer porque de alguna manera debió darse cuenta de que mi abuela había estado husmeando durante la noche. Un poco más tarde, mi abuela empezó a sentirse un poco mejor, lo suficiente como para poder ayudar con tareas menores en la casa. Después del almuerzo, mi madre salió y encontró que todos los vecinos estaban quejándose. Lo que decían los vecinos era que por la noche habían notado que unos enormes cerdos habían entrado para causar estragos en el patio de sus casas. Golpeaban las puertas, arañaban como si quisieran entrar y gruñían. Lo que llamó la atención de todos fue que la única que no se quejaba era la supuesta bruja. Así que pasaron los días y se decía que los cerdos que se veían por la noche y en el bosque habían sido vistos también como un grupo de búhos que volaban de casa en casa. Se hablaba de un gallo negro que era extrañamente más grande de lo normal y por las tardes, en lo alto de los árboles, observaba pasar a la gente. Nunca lo escucharon cantar. Y para rematar, había avistamientos de un mono negro que entraba en las casas por la noche para robar comida. La vecina incluso logró verlo al pie de la cama de su hijo. El mono le acariciaba la cabeza mientras él dormía. La gente del pueblo estaba cansada de esto, así que decidieron actuar contra lo que tanto temían. Todos estaban completamente seguros de que esta mujer estaba detrás de lo que estaba sucediendo porque era una bruja. Así que el plan era matarla. Una noche se preparó una trampa donde la atraparían. Vieron cómo el mono negro entraba en el patio de una casa y justo cuando estaba a punto de tomar la comida, fueron tras ella con rifles y perros. Ella rápidamente se subió a los árboles, tratando de desaparecer en la oscuridad. Pero ellos continuaron persiguiéndola. En un momento, mientras trataba de colgarse de una rama, un hombre le disparó, pero falló, impactando en la rama en su lugar, rompiéndola. Esto hizo que cayera abruptamente y al golpear el suelo, el mono se transformó en la mujer. Los perros se abalanzaron sobre ella, arrancándole pedazos de carne. La caída desde esa altura y las heridas causadas por los perros resultaron en su muerte. Justo al amanecer,
La noticia se propagó rápidamente de que la bruja estaba muerta. Vecinos, gente de otras partes del pueblo e incluso de pueblos lejanos vinieron a verla, y entre ellos, mi bisabuela, que ida a ver por sí misma. Allí en el suelo, yacía una anciana con la mitad de su rostro con cabello negro. Sus brazos, piernas y muslos tenían mordeduras que aún goteaba sangre. Mi bisabuela lo confirmó, era ella. Esa noche, después de mucho tiempo, cesaron las apariciones de esos extraños animales. Y eso es lo que nos cuenta mi abuela cada vez que el licor le trae recuerdos de su infancia. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.